Historia de un perro, por Mark Twain. Mi padre era un San Bernardo, mi madre una Collie, pero yo soy una presbiteriana. Eso es lo que me contó mi madre, porque yo no capto esas sutiles distinciones. Para mí no son más que largas y armoniosas palabras sin significado alguno. Mi madre sentía debilidad por ellas. Le gustaba pronunciarlas y veía que otros perros parecían sorprendidos y envidiosos, como si se preguntaran dónde habían obtenido tanta cultura. Pero en realidad lo suyo no era cultura, era apariencia. Aprendía las palabras escuchando en el comedor y en el salón cuando recibíamos visitas y cuando acudía con los niños a la escuela dominical y escuchaba allí también. Siempre que oía una palabra larga la repetía para sí muchas veces y así la retenía hasta que se celebraba en el barrio alguna reunión de fieles y entonces la soltaba y los sorprendía e incomodaba a todos, desde el más tierno cachorro hasta el mayor mastín, lo cual recompensaba todos sus esfuerzos. Si había algún extraño, era casi seguro que desconfiara, y en cuanto recobraba el habla le preguntaba por su significado. Ella siempre se lo decía. Eso no se lo esperaba. Más bien creía que iba a pillarla desprevenida, de modo que al obtener respuesta era él quien pasaba vergüenza en lugar de ella, como había previsto. Los demás siempre aguardaban ese momento. Estaban satisfechos y orgullosos, pues sabían lo que iba a ocurrir porque lo habían experimentado otras veces. Cuando mi madre explicaba el significado de una palabra importante, todos los perros quedaban tan admirados que a ninguno se le ocurrió jamás dudar de su veracidad, lo cual es natural, porque, por una parte, ella respondía con tal prontitud que parecía un diccionario parlante, y por otra, ¿dónde iban a comprobar si era correcto o no? Pues ella era la única cultivada de todos los presentes. Fui haciéndome mayor y un día mi madre llegó a casa con la palabra inintelectual y estuvo toda la semana explotando la conciencia en distintas reuniones, creando con ello un alto grado de infelicidad y abatimiento. Fue entonces cuando reparé en que durante ese tiempo le habían preguntado por su significado en 8 reuniones diferentes, y en ella cada vez había salido con una nueva definición, lo cual demostró que lo suyo era más una cuestión de aplomo que de cultura, aunque por supuesto no dije nada. Siempre tenía una palabra a mano, siempre a punto, como un salvavidas, una especie de palabra de emergencia a la que se agarraba cuando estaba en un tris de venirse abajo inesperadamente. Sinónimo. Cuando por un casual sacaba a colación un vocablo que había gozado de su momento de gloria semanas antes y los significados que había ideado para él ya se la habían olvidado. Si había algún desconocido presente, sin duda que lo dejaba descolocado unos minutos, y cuando volvía en sí, ella ya se había apresurado a tomar otros derroteros sin esperarse nada. De modo que cuando el desconocido la alababa y le pedía cuentas sobre la palabra, yo, el único de los presentes que estaba en el ajo, la veía deshincharse un instante, solo un instante, pero enseguida volvía a ponerse la mar de tiesa y afirmaba con tanta calma como la que se respira en un día de verano. Es sinónimo de supererogación o cualquier otra palabreja de longitud reptiliana, y proseguía tan tranquila, escabulléndose por nuevos derroteros, sin incomodarse lo más mínimo, y dejando al extranjero con la sensación de humillado y de indigno, mientras los ya iniciados estampaban la cola en el suelo al unísono y su expresión se transformaba en una de auténtico gozo. Lo mismo le ocurría con las frases. Se traía una oración entera a casa si sonaba importante y la exprimía durante 6 noches y 2 tardes más, y cada vez la explicaba de una forma distinta, cosa inevitable, pues solo se preocupaba por la frase en cuestión, no por su significado, y sabía que de todos modos ninguno de aquellos perros tenía suficientes luces para atraparla. Sí, era una fresca, no se acordaba por nada del mundo, no se acobardaba. Tal era la confianza que tenía puesta en la ignorancia de aquellas criaturas. Incluso explicaba las anécdotas con las que la familia y sus invitados reían y se regocijaban. Por lo general mezclaba churras con merinas, así que lo que decía no encajaba ni tenía sentido, pero al explicarlo se revolcaba por el suelo de la risa y profería tales ladridos que parecía una auténtica descerebrada, mientras yo apreciaba que ella misma se estaba preguntando por qué la anécdota no le parecía tan graciosa como cuando la había oído por primera vez. Sin embargo, eso no representaba problema alguno. Los otros perros también se revolcaban por el suelo y ladraban como posesos, avergonzándose para sus adentros por no verle la gracia al asunto, y sin sospechar siquiera que no era culpa suya, sino que en realidad no tenía gracia. Por todo eso, os daréis cuenta de que mi madre era más bien vanidosa y frívola. Aun así tenía virtudes, y a mi parecer bastaban para compensar sus defectos.
Era de buen corazón y modales amables, y jamás albergaba resentimientos por las ofensas recibidas, sino que las apartaba de su mente y las olvidaba. Enseñó a sus hijos sus formas cordiales, y de ella aprendimos también a ser valientes y a actuar con prontitud en situaciones de riesgo en lugar de huir, a afrontar el peligro que amenazaba al prójimo, fuera amigo o extraño, y ayudarlo de la mejor manera posible sin pararnos a pensar lo que ello podía costarnos. Y no solo nos lo enseñó de palabras, sino también con el ejemplo, que es la forma mejor, la más segura y perdurable. Menudo era su valor, qué acciones tan magníficas. Era como un soldado, y tan modesta. Era imposible no admirarla, y también era imposible no imitarla. Ni siquiera un Spaniel King Charles era capaz de mantener un comportamiento por entero canallesco en su compañía. Así que, como podéis observar, lo suyo era ya algo más que una cuestión de cultura. Al fin me convertí en adulta y me vendieron. Me alejaron de ella y no volví a verla jamás. Le partieron el corazón y a mí también. Lloramos, pero ella me reconfortó tanto como pudo y me dijo que habíamos venido a este mundo con un propósito bueno y sabio, que debíamos cumplir nuestro deber sin lamentarnos. Debíamos tomar la vida como venía y vivirla haciendo el máximo bien al prójimo sin importar el resultado. Eso no era cosa nuestra. Decía que los hombres que vivían de ese modo obtendrían una noble y bella recompensa en el otro mundo, y que aunque nosotros los animales no iríamos allí, hacer el bien y actuar con corrección sin esperar nada a cambio dotaba a nuestra corta vida de un sentido y una dignidad que resultaban una recompensa en sí mismos. Había aprendido todo eso a lo largo de las veces que había acompañado a los niños a la escuela dominical, y lo había guardado en la memoria con más cuidado que las otras palabras y frases. Lo había estudiado en profundidad, por nuestro bien y por el suyo propio. Con ello uno se daba cuenta de que tenía una mente sabia y reflexiva, por mucho que también hubiera en ella ligereza y vanidad. O sea, que nos despedimos y nos miramos por última vez a través de las lágrimas. Lo último que me dijo, lo reservó para el final para que pudiera recordarlo mejor, creo, fue: hazlo por mí. Cuando en un momento dado alguien está en peligro, no pienses en ti misma, piensa en tu madre y actúa como actuaría yo. ¿Acaso creéis que una cosa así se olvida? No. Qué encantador mi nuevo hogar. Era una casa grande y elegante, con cuadros delicados, elementos decorativos y ricos muebles, y ni un solo rincón oscuro. Al contrario, toda la exuberancia de los colores refinados cobraba luz cuando el sol inundaba las estancias y los amplios terrenos que la rodeaban, y el enorme jardín. Ah, la pradera y los nobles árboles y las flores sin fin. Yo era un miembro más de la familia y me amaban y me cuidaban. Y no me pusieron un nuevo nombre, sino que me llamaban por el antiguo, que yo tenía en gran estima porque me lo había puesto mi madre. Eileen Mavourneen. Lo sacó de una canción. Los Grey la conocían y decían que era un nombre muy bonito. La señora Grey tenía 30 años y era tan dulce y encantadora. No podéis imaginarlo. Y Sadie tenía 10 y era igual que su madre, una preciosa y esbelta copia de ella en miniatura, con sus coletas caoba cayéndole por la espalda y sus vestiditos cortos. El pequeño tenía 1 año y la cara redondita y con hoyuelos, y me adoraba. Nunca se cansaba cuando jugaba a tirarme de la cola y me abrazaba y reía con aquella felicidad inocente. El señor Grey tenía 38 años. Era alto, delgado y atractivo, un poco calvo por delante, siempre alerta, de movimientos rápidos, centrado en el trabajo, dispuesto, decidido, poco sentimental, y con uno de esos rostros de rasgos cincelados que parece relucir e incluso emitir destellos de gélida intelectualidad. Era un científico renombrado. No sé lo que quiere decir esa palabra, pero mi madre habría sabido cómo usarla para conseguir que produjera efecto. Ella habría sabido cómo deprimir con ella a un terrier cazarratas y hacer que un perro faldero lamentara estar presente. Pero no era esa la mejor palabra. La mejor era laboratorio. Mi madre habría sido capaz de montar en torno a ella una reunión de sociedades capaz de hacer que los perros con los mejores collares se echaran a temblar. El laboratorio no es un libro, ni un cuadro, ni un lugar donde lavarse las manos, como decía el presidente del colegio de perros. No, eso es el lavabo. El laboratorio es una cosa muy distinta. Está lleno de tarros, botellas, aparatos eléctricos, alambres y máquinas extrañas. Y todas las semanas otros científicos venían y usaban los aparatos y comentaban cosas y hacían lo que ellos llamaban experimentos y descubrimientos.
A menudo yo también iba y me situaba entre ellos para escuchar, e intentaba aprender en honor y en memoria de mi madre, aunque para mí era muy doloroso ser consciente de que con lo que ella se había perdido yo no obtenía nada, pues, por mucho que lo intentaba, jamás conseguí que todo aquello me hiciera servicio alguno. Otras veces me tumbaba en el suelo del taller de la señora y me dormía, y ella me utilizaba como reposapiés, porque sabía que me gustaba, ya que era como una caricia. Otras pasaba alguna hora suelta en el cuarto del niñito y allí me alborotaba el pelo y me hacía feliz. En algunos momentos, cuando el pequeño dormía y la niñera había salido unos minutos para ocuparse de algo relacionado con él, yo vigilaba junto a la cuna. En otros me revolcaba y corría por el jardín con Sadie hasta que las dos quedábamos agotadas, y luego me quedaba dormida sobre la hierba a la sombra de un árbol mientras ella leía. De vez en cuando visitaba a los perros vecinos, pues no muy lejos vivían unos cuantos de lo más agradables, y uno muy atractivo, airoso y cortés, un setter irlandés de pelo rizado cuyo nombre era Robin Adair. Era un presbiteriano, como yo, y pertenecía a un pastor escocés. Los criados de la casa eran todos muy amables conmigo y me apreciaban mucho, así que como veis, mi vida era placentera. No había perrita más feliz que yo, ni más agradecida. Eso me decía a mí misma, pues era la pura verdad. Intentaba por todos los medios portarme bien y hacer lo correcto y honrar la memoria de mi madre y sus enseñanzas y ganarme lo mejor que podía la felicidad que me había tocado vivir. Poco a poco se formó mi pequeño cachorro y entonces mi copa estaba colmada. Mi felicidad era completa. Mi cachorro era la cosita más delicada y preciosa, tan blandito y tan suave y aterciopelado. Sus torpes patitas eran tan lindas y su mirada tan cariñosa y su cara tan dulce e inocente. Ya me sentía orgullosa de ver hasta qué punto los niños y su madre lo adoraban, y cuánto lo acariciaban, y cómo celebraban sus más mínimos logros. Yo sentía que la vida era demasiado placentera para... Entonces llegó el invierno. Un día estaba vigilando en el cuarto del pequeño, es decir, dormía sobre la cama mientras el niño lo hacía en la cuna que estaba al lado, junto a la chimenea. Era una de esas cunas que tienen encima una especie de carpa muy alta hecha con un tejido como de gasa que permite ver a través de él. La niñera no estaba, y los dos dormíamos solos. De pronto saltó una chispa del fuego y fue a parar a uno de los laterales de la carpa. Imagino que debieron de transcurrir unos momentos antes de que el niño gritara y me despertara, y allí estaban aquellas llamas que se elevaban hasta el techo. Sin tiempo de pensarlo, salté al suelo muerta de miedo, y al cabo de un segundo estaba a medio camino de la puerta, pero en el instante siguiente resonó en mis oídos el consejo que me había dado mi madre al despedirse, y regresé a la cama. Metí la cabeza entre las llamas, arrastré al niñito agarrándolo por la cintura y lo saqué de la cuna, y ambos caímos al suelo envueltos por una nube de humo. Volví a hacerme con la criatura que no paraba de chillar y la arrastré hasta la puerta, la saqué al pasillo y doblé la esquina y aún seguía tirando de ella nerviosa, feliz y orgullosísima cuando oí los gritos de mi amo. ¡Largo de aquí, bestia maldita! Salté para ponerme a salvo, pero él era increíblemente rápido y me perseguía, golpeándome con el bastón, lleno de furia, mientras yo me echaba a un lado y a otro para esquivarlo muerta de miedo, hasta que por fin un fuerte golpe me alcanzó en una pata delantera y me hizo caer con un alarido, y me quedé indefensa unos instantes. El bastón se elevó para soltarme otro golpe, pero no descendió, pues se oyeron los gritos desaforados de la niñera. La habitación del niño está en llamas. Y mi amo salió corriendo hacia allí, y mis otros huesos estuvieron a salvo. El dolor era atroz, pero daba igual. No debía perder tiempo. El hombre podía volver de un momento a otro. De modo que cojeando sobre tres patas me dirigí al otro extremo del pasillo, donde había una escalera pequeña y oscura que llevaba a la buhardilla en la que almacenaban cajas y cosas así, por lo que había oído, y a donde apenas subía nadie. Conseguí trepar hasta allí y en la oscuridad me abrí paso entre las pilas de objetos y me oculté en el lugar más secreto que pude encontrar. Era una tontería tener miedo en ese lugar, y sin embargo lo tenía. Tenía tanto miedo que me contuve y apenas gemía, aunque me habría resultado de gran ayuda hacerlo, porque gemir alivia el dolor, ya sabéis. Pero por suerte podía lamerme la pata, y eso me reconfortó un poco. Durante media hora en la planta de abajo hubo mucho alboroto y gritos y pasos apresurados, y luego volvió a reinar el silencio. Duró unos minutos, y mi ser lo agradeció, pues sirvió para que mi miedo disminuyera, y el miedo es peor que el dolor. Sí, sí, mucho peor. Entonces oí algo que me dejó paralizada. Me estaban llamando. Me llamaban por mi nombre, me buscaban. Las voces quedaban amortiguadas por la distancia, pero no por ello dejaban de producirme terror. Se me antojaban los sonidos más espantosos que había oído jamás.
Se oían por aquí y por allá, en todas partes, allí abajo, por los pasillos, por las habitaciones, en las dos plantas y en el sótano y en la bodega. Después también las oí fuera, cada vez más lejos, y de nuevo más cerca, y otra vez por toda la casa. Creí que no cesarían jamás, pero por fin lo hicieron, horas y horas después de que la tenue luz del crepúsculo hubiera abandonado la buhardilla y hubiera quedado sumida en la más absoluta oscuridad. En aquella sagrada quietud mis miedos fueron disipándose poco a poco, y yo me sentí en paz y me dormí. Descansé bien, pero me desperté antes de que hubiera empezado a salir el sol. Me sentía bastante a gusto y fui capaz de idear un plan. Era un plan estupendo, que consistía en bajar a hurtadillas la escalera y esconderme detrás de la puerta de la bodega y aprovechar para escaparme de buena mañana cuando viniera el hombre que traía el hielo, mientras él estaba dentro llenando la nevera. Luego me quedaría escondida todo el día y empezaría mi marcha al caer la noche. Me marcharía, bueno, a cualquier sitio donde no me conocieran y pudieran delatarme a mi amo. A esas alturas estaba incluso contenta, pero entonces pensé, vaya, ¿y qué clase de vida me esperas en mi cachorro? Aquello fue mi desesperación. Me di cuenta de que no había plan alguno que me sirviera. Debía quedarme donde estaba. Me quedaría allí y esperaría y aceptaría lo que tenía que venir. No era cosa mía. La vida era así, mi madre lo había dicho. Luego, vaya, empezaron a oírse voces otra vez. Todos mis viejos pesares regresaron. Me dije que mi amo no me perdonaría jamás. Yo no sabía qué había hecho para que se mostrara tan resentido e implacable, pero imaginé que eran cosas que un perro no podía entender, y en cambio el hombre identificaba claramente que eran terribles. Me llamaron veces y veces durante noches y días enteros, según me pareció. Tanto tiempo pasó que el hambre y la sed estuvieron a punto de hacerme perder el juicio, y me di cuenta de que empezaba a sentirme muy débil. Cuando a uno le ocurre eso, duerme muchas horas, y eso hacía yo. Una vez me desperté muerta de miedo. Me pareció que las voces se oían allí mismo, en la buhardilla. En efecto, era la voz de Sadie, y estaba llorando. Mi nombre brotó de sus labios con voz quebrada, pobrecilla, y yo no daba crédito al júbilo que me produjo oírla decir: vuelve con nosotros y perdónanos, estamos tan tristes sin... La interrumpí con un ladrido de enorme gratitud, y al cabo de un momento Sadie avanzaba entre los trastos, dando traspiés en la oscuridad, a la vez que gritaba para que sus familiares la oyeran. ¡La he encontrado! ¡La he encontrado! Los días que siguieron fueron, en fin, maravillosos. Sadie, su madre y los criados parecían rendirme culto. Daba la impresión de que ninguna cama era lo bastante buena para mí, y en cuanto a la comida, no estaban satisfechos si no me ofrecían carne y toda clase de manjares, aunque no fuera temporada. Todos los días acudían vecinos y amigos para que les contara mi proeza. Así era como ellos lo llamaban, y significaba agricultura. Pues recuerdo que una vez mi madre utilizó la palabra en una reunión de perros y lo explicó, aunque no dijo lo que significa, solo que era sinónimo de incandescencia interior. Y Sadie y la señora Gray contaban mil veces la misma historia a los recién llegados y decían que yo había arriesgado la vida para salvar al niño y que los dos teníamos quemaduras que lo demostraban. Entonces los invitados me cogían uno detrás de otro y me acariciaban y me dedicaban alabanzas y el orgullo brillaba en los ojos de Sadie y de su madre. Pero cuando la gente quería saber qué me había dejado coja, ellas se avergonzaban y cambiaban de tema. Y a veces, cuando las acosaban con esa y otras preguntas sobre la cuestión, yo tenía la impresión de que estaban a punto de echarse a llorar. Lo bueno no terminaba ahí, no. Una vez vinieron los amigos del señor, una veintena de hombres muy distinguidos, y me llevaron al laboratorio y hablaron de mí como si fuera una especie de descubrimiento. Y algunos dijeron que aquello era una maravilla en un simple animal, la más notable demostración de instinto que podían recordar. Pero mi amo respondió con vehemencia: es mucho más que instinto, es puro raciocinio. Y muchos hombres que gozan del privilegio de la salvación y que partirán con ustedes y conmigo hacia un mundo mejor por el derecho que ese raciocinio les otorga, no llegan a la altura de este cuadrúpedo bobo que está predestinado a desaparecer cuando muera. Y entonces se echaba a reír y proseguía: si no, mírenme a mí. Menuda ironía. Dios mío, con mi magnífica inteligencia. Lo único que se me ocurrió pensar fue que la perra se había vuelto loca y estaba acabando con el niño, y resulta que de no haber sido por su inteligencia, es puro raciocinio, ya se lo he dicho, el niño habría muerto. Discutieron y discutieron, y yo era el centro y el objeto de todo su discurso, y deseé que mi madre supiera que se me estaba dispensando ese gran honor. Se habría sentido orgullosa. Luego se pusieron a hablar de óptica, tal como ellos lo llamaban, y de si una determinada lesión cerebral producía o no ceguera,
pero no se ponían de acuerdo y dijeron que debían seguir experimentando. Después hablaron de plantas y eso me interesó porque en verano Sadie y yo habíamos plantado unas semillas. Bueno, yo la ayudé a cavar los hoyos y tras días y días fueron apareciendo matas y flores y a mí me pareció increíble que sucediera tal cosa. Pero así fue. Y yo deseé poder hablar, pues se lo habría contado a estos hombres y así verían cuánto sabía y cuán entusiasmada estaba. Pero la óptica me traía sin cuidado. Era un tema aburrido, y cuando se pusieron a hablar de ello otra vez me cansé y me quedé dormida. Muy pronto llegó la primavera soleada, apacible y encantadora, y aquella dulce madre y sus pequeños se despidieron de mi cachorro y de mí con unas palmadas, y partieron de viaje para visitar a sus parientes. Mi amo no nos hacía ninguna compañía, pero jugábamos los dos juntos y lo pasábamos bien. Los criados se mostraban corteses y amigables, de modo que nos sentíamos bastante felices mientras contábamos los días y esperábamos a que regresara la familia. Un día volvieron aquellos hombres y dijeron que era la hora de hacer sus investigaciones y se llevaron a mi cachorro al laboratorio. Yo lo seguí cojeando con mis tres patas, sintiéndome orgullosa, pues cualquier muestra de atención a mi pequeño era un placer también para mí, por supuesto. Comentaron algunas cosas y realizaron el experimento, y de pronto el cachorro dio un chillido y lo dejaron en el sueño. Y él empezó a dar vueltas tambaleándose con toda la cabeza ensangrentada, y mi amo se puso a dar palmadas y exclamó: «He ganado, confiésenlo. Está más ciego que un topo». Y todos dijeron: «Es cierto, ha demostrado su teoría, y la sufriente humanidad tiene una gran deuda con usted de ahora en adelante». Todos se arremolinaron en torno a él y le estrecharon la mano con cordialidad y agradecimiento, llenándolo de alabanzas. Pero yo apenas veía ni oía todo aquello, pues corría al instante junto a mi amado pequeño, y me acurruqué junto a él donde estaba tendido, y le lamí la sangre y posé su cabeza en la mía, mientras gemía sin apenas voz. Y en el fondo de mi corazón sabía que para él, con todo su dolor y su padecimiento, era un alivio sentir el contacto con su madre, aunque no pudiera verme. Entonces se derrumbó, y apoyó en el suelo su pequeña nariz aterciopelada y se quedó quieto y no volvió a moverse más. Al cabo de un momento, el amo interrumpió un instante su discurso y avisó al lacayo para decirle: «Entiérralo en un rincón del final del jardín». Luego prosiguió con sus comentarios y yo salí trotando detrás del lacayo, muy contenta y agradecida, pues sabía que el cachorro estaba libre de todo dolor porque estaba dormido. Fuimos hacia el final del jardín, hasta el extremo más lejano, donde los niños, la niñera, el cachorro y yo solíamos jugar durante el verano a la sombra de un gran olmo. Y una vez allí en la calle cavó un hoyo y vi que se disponía a plantarlo, y me sentí muy contenta porque sabía que crecería hasta convertirse en un perro magnífico y elegante como Robin Adair, y que la familia se llevaría una gran sorpresa cuando llegara a casa. Así que intenté ayudarle a cavar, pero mi pata coja no resultaba de ayuda, ya que no podía moverla, ya sabéis, y para cavar hacen falta dos, si no, no se puede. Cuando el lacayo hubo terminado de enterrar al pequeño Robin, me dio unas palmadas en la cabeza con lágrimas en los ojos y dijo: «Pobre perrita, y pensar que tú salvaste a su hijo». He estado observando 2 semanas enteras, pero mi cachorro no crece. Durante estos últimos días se ha instalado en mí cierto temor. Sé que hay algo terrible en todo esto. No sé qué es, pero el miedo me tiene en un sinvivir y no como nada. A pesar de que los criados me traen la mejor comida y me hacen mimos, e incluso vienen a verme por la noche y lloran y me dicen: «Pobre perrita, déjalo ya y vuelve a casa, no nos partas el corazón». Y todo eso me aterra en grado sumo, y hace que esté segura de que ha ocurrido algo malo, y me siento tan débil. Desde ayer soy incapaz de sostenerme en pie, y esta última hora los criados han estado mirando hacia el lugar donde se pone el sol y empieza a levantarse el frío de la noche, y dicen cosas que no logro entender, pero que por algún motivo me hielan el corazón. Pobres criaturas, qué poco se lo imaginan. Llegarán a casa de buena mañana y preguntarán entusiasmados por la perrita que fue capaz de aquella hazaña, y a ver quién de nosotros tiene valor para contarles la verdad. Vuestra pequeña amiga se ha ido donde van los animales cuando mueren. Mark Twain, 1903.